Antes de hacer la introducción, vamos a orar, Ujú. a pedir la dirección del Señor. Hermano José Antonio, ¿tú nos quieres guiar en oración? Con muchísimo gusto. Oremos. Oremos. Padre Celestial, nos has reunido en familia espiritual. Somos hijos tuyos. Para escuchar tu palabra y para alimentarnos de ella. Te pedimos que nos transforme a imagen de Jesucristo, Amén. para que podamos cumplir siempre tu divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Comentábamos que este capítulo es largo, ¿eh? Este capítulo 6 es largo. Vamos a tener por lo menos tres oportunidades de poder estudiarlo. Tiene sus varias páginas. Hermano Deva, un saludo. Un saludo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Amén. Y Capítulo 6. capítulo 6, Muy bien, página 58. muy bien. Habla sobre la persecución. Como decimos, en este capítulo se armó la que se tuvo que armar. Y, y tiene varias etapas y varios subtítulos. Son unos cuantos. Lo vamos a repasar. Todo el capítulo habla sobre la persecución en general, habla sobre la protección divina, el día de reposo como punto focal. La crisis será universal. La bestia con cuernos de corderos, la alianza de poderes, tanto el dragón, la bestia, como el falso profeta, todos coligados. La imagen de la bestia, la marca de la bestia. También va a hablar sobre las leyes dominicales. Hay enfoques muy interesantes. El domingo como día de trabajo misionero, dos clases solamente, como dijimos varias veces. Hoy estamos en la etapa de la iglesia de la Odisea. Hoy tenemos tres clases de cristianos. Mínimo. Porque ustedes saben que del blanco al negro hay una escala de grises muy variable. Hay un gris, pero de ese gris hay muchos. Entonces, mínimo hay tres. En ese tiempo no habrá ni tres, ni cuatro, ni cinco, solamente dos. Los siervos de Dios, consagrados, santificados y sellados, y los siervos del enemigo, impíos y perdidos. El decreto de muerte, el abandono de las ciudades, la huida de emergencia y por supuesto el cántico de la victoria. Es un momento que si uno lo miraría a llevarlo a la realidad, mis hermanos, eso parecería una película de ciencia ficción. Porque uno se puede preguntar en el estado actual de cosas, ¿puede surgir algo tan específico como lo relata la hermana White, principalmente en el conflicto de los siglos y en el libro Joya de los Testimonios? ¿Tan exactamente esa descripción puede ser real? Porque si habláramos en términos generales, pudiera llegar a ser, pero ella habla de temas puntuales, características muy específicas. Y si eso se llegara a cumplir, creo que la realidad superaría a la ficción. Bueno, la palabra de Dios, como dijimos esta mañana, tiene una autoridad que no tenemos idea. Es la expresión y el pensamiento del Altísimo hacia la raza humana. No se puede equivocar. Y esto está escrito. El Espíritu Santo se reveló a la sierva del Señor y le inspiró estas palabras. Por eso tienen tanta autoridad, igual que la que tuvo Pablo, que la que tuvo Moisés, que la que tuvo Elías o que la que tuvo cualquier apóstol o profeta. Porque es el mismo autor, el Espíritu Santo. Vamos a entrar a una síntesis como introducción, ¿vale? Dice así, en todas las épocas ha sido el plan deliberado del enemigo oponerse a la verdad y combatirla persiguiendo al pueblo de Dios para estorbar la obra de difundir la verdad. Eso no es nada nuevo. Pero en este tiempo del fin, sus esfuerzos serán multiplicados al máximo. Satanás sabe que no habrá otra revancha. No tendrá otra revancha.
Todo lo que pueda conseguir y destruir, lo tiene que hacer ahora, o no lo logrará después. Satanás desciende con grande ira porque sabe que tiene poco tiempo. Utilizará a tal fin los gobiernos, así como instituciones religiosas y otras, y hará de la imposición del domingo el punto culminante de la controversia. Hace tiempo estaba hablando con un compañero de trabajo, fue en Barcelona, hará unos 15 años, y comentábamos, muchacho católico, por supuesto, pero le gustaba tocar temas espirituales. Yo le comenté un poco sobre lo que venía y le dije, así con palabras más, palabras menos, le dije, mira, puede ser que tú y yo nos separemos cada uno por su vida, por su rumbo, su trabajo, pero acuérdate una cosa, le dije, en un futuro no muy lejano, el domingo y el sábado será un punto de discordia, de inflexión y de debate a nivel global. Me dijo, ¿cómo? El domingo, el sábado. ¿Qué tiene que ver eso? Serán otros problemas mayores, será la economía, será un liderazgo político, pero un día de descanso. ¿Qué tiene de importancia? Digo, hoy no la tiene, seguro, pero la tendrá. Y cuando, si los dos estamos vivos para ese día, cuando si tú estás y llegas vivo a ese día, que no falta mucho, le digo, acuérdate de que una vez tu compañero de trabajo te habló del sábado y el domingo. Mira para atrás, me acuerdo que me comentaron algo del sábado, porque esto va a suceder. Él no lo podía creer, pero sucederá. No se trata de un día de reposo en sí, sino es el símbolo de la autoridad de quien respalda ese día de reposo. Ese es el dilema. ¿Quién respalda el santo día de sábado para la verdadera adoración? Un saludo, hermana Graciela. Bendiciones. ¿Y quién respalda el día domingo, el día del sol o el día del ídolo, este mundo? Por eso es el punto de inflexión que va a delatar o va a poner en contraste ante la opinión pública de qué lado tú estarás moralmente. ¿A quién tú le darás la lealtad y la adoración? Simbolizados en un día de descanso. No recuerdo más que hablamos, me acuerdo con este muchacho, pero sí se quedó un poco confundido. Me dijo, no me cierra que sea un día, puede ser otras cosas, pero un día. Y hay mucha gente que piensa lo mismo, un día, ¿qué tiene? Hablando con evangélicos, con testigos de Jehová, me dice, pero hermano, todos los días son santos, todos los días podemos adorar. Son iguales. Todos los días. Dios va a aceptar que uno se reúna en jueves, en martes, en miércoles, en sábado, en domingo. Es lo mismo. Y claro, es lo mismo para ti. Pero para Dios no es lo mismo. Si fuera lo mismo, le digo, ese día no hubiera estado en el decálogo, en los 10 mandamientos, a la altura de los otros mandamientos de no tomarás el nombre de Dios en falso, de no tendrás ídolos, de no matar y de tantos otros pecados que están en el decálogo. Esa misma sacralidad, importancia la tiene ese día de reposo. Y no menos. Entonces fíjate tú si no tiene importancia. La gran prueba para el pueblo de Dios se iniciará. Quiero recalcar esa frase. Cuando la legislación dominical se haga nacional o federal en los Estados Unidos. Enseguida esa misma ley estará en vigencia por todo el mundo. Nosotros creemos que a veces la ley dominical es la finalización de toda la escatología. Mira, la ley dominical, ahí, a correr. No. Eso es el punto de partida.
para que podamos nosotros tener una idea de lo que viene después. Porque ese es el último filtro, la última zaranda, ¿sí?, que será dada a la humanidad. Es la última oportunidad que tienen los 8.250 millones de habitantes en este mundo hoy, delante del Señor. Un saludo, hermano Ángel. Que tendremos como raza caída para que podamos tomar una decisión. No habrá más oportunidades, es la última oportunidad. Pero eso inicia recién toda una serie de eventos escatológicos. Esta crisis, el establecimiento de una ley dominical religiosa y federal que comienza antes que finalice el tiempo de gracia, alcanzará su rigor máximo con el decreto de muerte que llegará a su apogeo durante el tiempo de angustia. Siendo que este tema es múltiple, completaremos esta síntesis con un comentario, dice el libro, o explicación adicional bajo cada uno de los subtítulos en que se divide este capítulo. Bien, hablemos ahora de la persecución en general. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Si tú quieres, mi querido hermano, amigo, tener una vida genuina en Cristo, a ti no se te pondrá en ningún lado alfombra roja. No te darán un abrazo, ven hermano, bienvenido, porque no, tú sufrirás persecución. Tú eres enemigo del que gobierna este mundo y él te sigue y te persigue y te llevará a extremos para que tú abandones esa piedad, porque la piedad tiene poder, la verdadera piedad. La persecución no debe considerarse una desgracia ni debe ser temida, pues Cristo pronunció una bendición sobre los que sufren y Dios prometió de manera especial su compañía y bendición en este tipo de emergencia. No sé si a ustedes le habrán dicho alguna vez, a mí me dijeron: hermano Gerardo, yo quisiera que a mí me llegue el descanso, que el Señor me mande al descanso antes de la persecución. A mí me da mucho miedo eso. A mí me da mucho miedo. Me lo dijeron. Me acuerdo, dos señoras dijeron: nosotros, hermanos, tenemos mucho miedo con eso. No creo que podamos soportar. Ojalá el Señor me lleve al descanso. Es muy fuerte esa prueba. Juan dice que el que conoce a Dios conoce el amor, porque Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Tú no tienes miedo. Fíjate tú en la Edad Media o en la época de los apóstoles, la persecución feroz del Imperio Romano o el Imperio Católico también, el Imperio Romano Católico, con sus persecuciones. Si había algunos cristianos que tenían miedo, ellos sabían que si se convertían, sabían, porque el entorno social se lo decía: si tú te conviertes, te cae la persecución, pero una persecución con final trágico. No era una persecución que te decía: bueno, los vecinos no te saludarán más. En el mercado ya no te venderán más porque no. Era una persecución que te perseguían, te encontraban, te cazaban y te ejecutaban. Terminaba en la muerte. Ser cristiano era y significaba estar condenado a muerte. Y sin embargo, los cristianos se seguían convirtiendo. Había algo superior al temor natural humano de supervivencia, a ese instinto de supervivencia que todos tenemos, era superior. Y esa conversión, ese convencimiento de aceptar a Cristo, te liberaba de ese temor. Y salías a predicar. Y si tenías que correr, corrías. Y si te tenían que atrapar, te atrapaban. No te daba temor. En esta oportunidad próxima que se aproxima, será todavía aún mayor de manifestación ese poder. No habrá miedo. Va a tener que hacer. ¿Sí? Fíjense ustedes que la persecución va a ahuyentar, ahora vamos a ver, a los que tienen miedo. A los que tienen miedo de que le quiten su casita,
a los que tienen miedo de que le quiten su trabajito, a los que tienen miedo de que le quiten su dinerito en el banco, El sueldo. a los que tienen miedo de que lo echen de tanto del trabajo como de la casa. Esa gente no está por Dios en el momento de la crisis, está por sus intereses primero. Y estarán los otros que sí están por Dios a pesar de todo. Y esa crisis, especialmente la que comenzará con la ley dominical, va a empezar a separar. Solo se irán. Y los otros solo se confirmarán. Ahora llegó el momento que tanto estábamos esperando. Para esto Dios me preparó. Amén. Ahora estoy más fuerte que nunca. Y esos dos grupos al final también se confrontarán. Dice así el Señor en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si hay algo que a nosotros nos gustaría recibir del Señor es bienaventuranzas, porque son bendiciones en sumo grado. Son deseos de felicidad y promesas de felicidad de nuestro Señor hacia aquellos a quienes es dirigida la bienaventuranza. ¿Se acuerdan que en el mismo capítulo el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia? En el conflicto de los siglos dice, un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Hermano, si alguien quiere consultar, hablar, preguntar, comentar, aportar, levante la mano, sin problema. Le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. A mí me gusta la palabra esa, que la leo de nuevo, dice, le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. ¿Por qué dice la presa? ¿Acaso somos nosotros presa? Sí, Para los ángeles malos, sí. sí. Ustedes saben que hay un pastor convertido al cristianismo, antes era satanista, que lideraba el movimiento misionero mundial, y él comenta que en la época en que él era satanista, él decía que los ángeles caídos a los hombres los tratan y les llaman perros, como nosotros tratamos a los perros, ¿sí? Los mandamos a dormir afuera, le damos una comida solamente para que sobreviva. Bueno, ellos igual o peor, porque ellos odian. Nosotros tenemos a veces una empatía, cuidado con los animales, la mascota, porque nos gusta, ¿no? Pero los demonios a nosotros nos tratan como perros, pero con odio. Nos maltratan. Y si pueden hacernos sufrir, lo hacen. No les tiembla el pulso. Así somos vistos por ellos. Y entre ellos se dirigen a sus esclavos, nosotros. Es un trato indigno que nosotros recibimos de parte de los demonios cuando estamos bajo su influencia. Ellos no son amigos de nadie. Entre ellos mismos se pelean. Ellos no tienen ninguna empatía con ningún ser humano, por más encumbrado y satánico que sea. Sumo sacerdote, lo odian. Y lo usan y lo usarán para destruir almas. Y cuando algún alma piadosa les hace frente en el nombre de Jesús, ellos temen, porque no solamente él se está librando de la influencia de los demonios, sino que su ministerio y su influencia va a quitarles a ellos otras presas. Y ellos no lo permiten.
son muy malos. Dice así, tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún la vida misma, para defender la ley de Dios, que es anulada por las leyes de los hombres. Esto es lo que dijimos hace un rato. Hay personas que van a saltar del barco. ¿Cómo dice el refrán ese que cuando el barco se hunde, ¿quiénes son los primeros que huyen? Las ratas. ¿Saben por qué? Son las ratas. Porque las ratas conocen el camino más rápido para saltar, ¿no? Conocen todos los huequitos, conocen todo el camino más directo para salvarse. Y no les importa nada, sálvese quien pueda. Bueno, en la vida espiritual, nosotros, no quiero decirlo otra vez, esa palabra puede sonar un poco desagradable, pero tenemos como compañero de fe a personas que tienen esa característica. Le aprietan un poquito el cinturón, dicen, entregan hasta a la madre, no les importa. ¿Por qué? Porque revelan su verdadera naturaleza en medio de la crisis. Así como Satanás influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscriptos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Mira, hermano, si a mí me traiciona el vecino, que no tengo confianza, me traiciona mi jefe, que no me paga puntual, y me traiciona la persona que no conozco, que conocí en el autobús, en la parada de la estación de tren, que no sé quién es, me traicionó, vaya y pase. Porque me dice, bueno, ¿quién lo conoce, no me conoce? Lo hizo por sus intereses, pero que me traicionen mis parientes, mis amigos, mis hermanos, eso es doloroso, afecta mucho. Y nosotros, aquellos que hemos tenido quizás experiencias sentimentales, sentirse traicionado, sabemos lo que es ese dolor. Bueno, en el plano espiritual, eso se va a hacer una moneda corriente. Por eso tenemos que prepararnos para soportar las pruebas, y el momento de preparación es este, para que nuestro carácter sea templado ahora, para que cuando vengan ese tipo de pruebas podamos aguantar y mantenernos fieles. Las formas de la religión seguirán en vigor entre la muchedumbre, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Lo que dijimos hace un momento, no hay más tibios. O tú eres celoso por la causa de Dios hasta el fin y no te importan las consecuencias, como también habrá los que estén contra ti, celo, inspirado por Satanás para acusarte y destruirte hasta el fin. Y no les interesará otra cosa. Esos tiempos se acercan pronto, mis queridos amigos. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrir los descarnios. Es decir, los ricos, los poderosos, los muy inteligentes y los muy educados, los que saldrán de altas universidades, y los diplomados, que tendrán argumentos cuasi perfectos para convencernos, se van a unir para llenarnos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos, de viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir
su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del mundo. No teniendo un así dice Jehová, ¿sí? O así dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falla. A mí me ha tocado, siempre digo a mí me ha tocado porque me ha tocado muchas experiencias y las comparto. Discutiendo con hermanos sobre la ordenación de las mujeres, primero las mujeres al ancianato y después de mujeres al pastor, en diferentes oportunidades, con pastores, a mí me gusta agarrar a los pastores y decirle, ponerlos contra las cuerdas, digamos, por así decirlo, ¿no? Porque digo, ¿tú eres pastor? Sí. ¿Tú crees realmente en la iglesia bendita? Por supuesto, soy pastor, estoy egresado, tengo el ministerio, la iglesia, perfecto. ¿Tú crees en las 28 doctrinas? Hermano, por supuesto. Entonces lo llevo por ahí y le digo, mira, en la doctrina, por ejemplo, 19, donde habla de los testimonios del espíritu de profecía, ¿tú crees que Elena de Huay es realmente profeta? Y más de uno se me echó para atrás, como que no quiere responder tan ya concienzudamente, ¿no? Y rápido. Otra sobre la autoridad, digo, la primera de las creencias fundamentales es que nosotros basamos la autoridad de fe y práctica solamente en las Sagradas Escrituras, le digo. Y si basamos solamente en las Sagradas Escrituras, Pablo le dice a Timoteo que las mujeres no tienen autoridad para mandar al hombre o no pueden ser pastoras. ¿Y por qué tú estás en contra de eso? Entonces más de uno, sí, hermano, pero tenemos que ver, y empieza el pero. Digo, pero entonces tú me estás hablando a mí sin la autoridad de la palabra de Dios. Y yo te vengo a ti con la autoridad de la palabra de Dios. Más de uno me dijo, hermano, después te voy a mostrar un estudio donde sí realmente está comprobado por la Biblia que la palabra de Dios apoya esta nueva iniciativa. Y siempre me quedo esperando, porque nunca aparecen. Esa es la gran diferencia, mis queridos hermanos, de primero conocer un poco, ¿no? Y segundo, fundamentar nuestra creencia solamente en la palabra de Dios. Y en ese tiempo de terrible crisis, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Otra vez se van a separar los grises, van a empezar a desaparecer y serán o blancos o negros. Dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos, página 666, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Muchas veces nosotros, durante el estudio de los capítulos anteriores, hemos hablado que el Señor nos llama a ser santos. ¿Pero qué es la santidad? El término santo significa separado para uso divino. Vasos santos eran los vasos que estaban usados en el santuario para uso litúrgico o religioso por los sacerdotes. Nadie podía tocar esos vasos, nadie podía usarlos y tampoco nadie podía usarlos fuera del santuario. Estaban hechos para esa función, para uso divino. Nosotros tenemos hombres santos, mujeres santas. ¿Qué significaba eso? Que eran personas que se habían separado del mundo para que Dios usara a estas personas para el ministerio, ya sea de predicación, ya sea de, por ejemplo, la hermana Dorcas en Hechos. Ella no era predicadora, pero ella era una mujer que hacía mucho bien a la comunidad. ¿Sí? Juntaba ropa, recolectaba, donaba vestimenta, alimentos a las personas, y era una mujer santa, y falleció y la resucitaron. Es decir, había horas, tiempo santo. El tiempo santo es este santo, ahora, sábado, que está en este momento aquí,
En España está terminando, pero en otros países todavía sigue siendo sábado. Y son unas horas separadas por Dios para que Él se reencuentre en su santidad con su pueblo santo. Y la presencia del Altísimo santifique las reuniones de sus santos. Entonces acá, si volvemos a leer esto, que los que obviamente dice, profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Si hay algo que te va a hacer santo a ti, es que tú te sujetes a la voluntad del Señor. Tú no puedes ser santo y rebelde a la misma vez. Es imposible. Esa ecuación en el cielo no existe. Rebelde, te vas con el rebelde principal. Pero tú quieres ser santo, Dios te va a llamar a su obra. Pero ¿qué se va a caracterizar en estas personas? Que se sujetan a la voluntad de Dios por medio de la obediencia. Son obedientes. Dice así, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, aquellos que no fueron santificados. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Este casi es muy interesante porque no es que van a defender al papado, los adventistas, esto que abandonen la fe, que van a decir, no, ahora hay que ir a escuchar misa, vamos a escuchar en el domingo la homilía del cura. No, no, ellos van a seguir siendo adventistas, pero van a negar los aspectos más fundamentales de la Biblia y de la verdad revelada en el mensaje de los tres ángeles. Por eso habla de un casi. Y ustedes saben que casi salvado es totalmente perdido. Y estos casi, que obviamente ven las cosas casi con el mismo aspecto que los impíos, creen todavía que gozan del favor divino, cuando ya no gozan de ese favor. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facilidades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. Serán los campeones de Satanás. Para calumniarlos, acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Mira, mi hermano, no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí varias veces, estando en la iglesia adventista, grande, por ejemplo, en Barcelona, en otras iglesias que estuve, cuando estamos orando, cantando, de pie, y todos cantan muy, muy bonito, imagínense 150 personas cantando un himno, se escucha bonito, se escucha lindo. Pero a veces mi mente viaja lejos, y no tan lejos, mi mente viaja, y me imagino lo que acabamos de leer. Y miro a los costados, la hermana, el hermano, aquel, la familia, allá, lo miro acá, lo miro, y me pregunto a mí mismo, ¿serán estos los que algún día, los que estoy mirando ahora y estamos cantando este himno, se opondrán a los siervos del Altísimo? Y acusarán. ¿Serán estos los que yo estoy viendo ahora, los que se pondrán en contra del testimonio verdadero y nos acusarán? Y ese hermano es el fanático, ese es el que destruyó esta iglesia cuando vino a enseñar tal y tal y tal cosa. Y nosotros estábamos bien, por eso ese es un disidente, él es el culpable. Y toda la gente nos mirará y nos dirá, tiene razón, son gente mala,
son gente, son los disidentes, son la peor lacra, siempre estuvieron y donde van hacen mal. Y del otro lado del dedo estás tú. Son situaciones que la hermana Juez ya las vio en visión. Dice así: estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. Estos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Admirados y confundidos, el pueblo en general, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? ¿Son lo que realmente esos hermanos, esa gente estaba predicando? Por favor, pastor, díganos, ¿es realmente esto así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Exactamente lo que le pasó a Jesús. Los fariseos, los saduceos y los escribas que no aceptaban las palabras de él, incitaban a la muchedumbre ignorante a que se ponga en contra de ese hijo de carpintero que se dice que es hijo de Dios. ¡Qué tremenda blasfemia! ¿Cómo le van a seguir a ese hombre? Loco, está chiflado. Un carpintero lo conocemos desde que era niño y ahora me van a decir que es hijo de Dios. Ciegos, ciegos, completamente, y dominado por Satanás, van a ir llevando a la multitud a que vayan en contra de los fieles de Dios porque no tienen argumento ni bíblico para convencerlo de que son ellos los culpables de todo lo que se viene. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de las tierras mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. A nosotros no nos queda otra, hermano, y no nos quedará otra alternativa que confiar en Dios, encomendarnos en Dios y esperar en Dios. Hermano José Antonio. Precisamente este punto hay que subrayarlo porque nuestra reunión, estudiando las palabras de Dios y el espíritu profético que nos dice lo que va a venir, nos invita a todos a purificar. Nosotros podemos vencer todos estos problemas, esa persecución, estas falsedades que van a decir contra nosotros, pero con la gracia de Jesucristo y la purificación que estamos haciendo, porque al conocer las profecías, Jesús, cuando los apóstoles le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será el fin del mundo? Jesús no se quedó callado y respondió, Mateo 24, capítulo importante, sobre lo que iba a venir al fin del mundo, palabras de Jesucristo. Y le respondió Jesús a los apóstoles, porque eso fortalece nuestro espíritu y fortaleció a los apóstoles para ser valientes y dar la vida por Cristo, y nosotros lo mismo. Entonces, lo que yo quisiera fortalecer en cada uno de nosotros es asistir
a estas reuniones, a la palabra de Dios, para purificarnos, para darle espacio cada vez mayor a Jesucristo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos llene de luz para que cuando venga la prueba salgamos victoriosos, que lo tenemos si seguimos este camino de verdad y estamos aquí de verdad para escuchar, obedecer e imitar a Jesucristo. Amén. Continúo leyendo. Dice así: no está distante el tiempo que sobrevendrá la prueba a toda alma. La marca de la bestia será impuesta sobre nosotros. A aquellos que han cedido poco a poco a las exigencias mundanas y se han sometido a las costumbres del mundo, no les será difícil ceder a las potencias. Antes que exponerse al escarnio, a las burlas, los insultos, la amenaza de la prisión y la muerte. Por eso dice el refrán que siempre nos acomodamos donde más calienta la estufa, ¿no? El calorcito. Es una actitud natural. Por eso las personas que se mantengan fieles no serán cualquier persona ni personas comunes. Serán personas que hayan logrado una santidad en su vida y que hayan priorizado primero el nombre de Dios, el honor de Dios, el carácter de Dios, primero que sus necesidades, que sus prioridades, que sus convicciones. Primero Dios. La disputa es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo se separará el oro de la escoria de la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se extinguirá entonces en las tinieblas. Esa frase la conocemos muchos adventistas. Hoy admiramos a ciertos predicadores, estrellas, luminarias, que nos han enseñado, que nos han llevado a entender las verdades y las doctrinas. Y esos hombres de Dios que han guiado a muchísimos en la senda correcta del Evangelio y que estas personas se han consagrado por el ministerio de esas personas santas en su momento, se apagarán. Y no serán pocas, lamentablemente. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, y tal vez por separados y a solas. No sé si a mí me tocará esto. No lo sé. No sé si a ti, mi hermano, mi hermana, te tocará esto. No podemos saberlo hoy. Pero lo que sí podemos saber es que debemos prepararnos. Cuando un soldado va a la guerra, ¿ustedes creen que le dan solamente el fusil y las botas y las armas de mano y que puedan cargar para que las lleven nada más o para que las sepan usar en el momento más crítico? Porque llega un momento, y muchas veces en el día incluso, donde se encuentran cara a cara con la muerte. Si no saben usar las armas, o ellos mismos no saben usar su cuerpo, o ellos mismos no están alertas de lo que viene, especialmente hoy por hoy los drones, antes venían las balas, hoy vienen los drones, y te hace explotar. Si tú no estás atento a eso, tu vida corre peligro constantemente en el frente de batalla. El que haya llegado un día al final del día vivo, podemos decir, has tenido mucha suerte, pero mañana te espera otro día. Espiritualmente, nosotros en este escenario pasaremos exactamente lo mismo. Un día seremos probados de una manera, otro día seremos probados de otra manera y otro día seremos probados de otra manera. Pero aquel que haya perseverado en la preparación estará listo para sortear todas las tretas y los engaños del enemigo. Hermano José Antonio. Sí. Esta noche
es decir, ya se ha puesto el sol, estamos en el domingo de resurrección. Importante que lo comentemos, porque cuando cada uno de nosotros hablemos a los católicos y protestantes de que Jesús resucitó en domingo, y por eso se dice Dies Domini en latín, día del Señor, porque el Señor triunfó. Por eso el domingo es el día que tenemos que adorar a Jesucristo. Esto es un engaño, una treta. Esto no está en la Biblia. En la Biblia lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3, estudiar esta cita. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3, te dice, hablando del sábado, que el Señor lo santificó y el Señor descansó y el Señor enseñó a Adán y Eva a que tenían que santificar ese día que era el tuyo, que era el séptimo día de la creación, el último, llamado sábado, significa descanso. Entonces, este cambio ocurrido en la Iglesia católica, la Iglesia romana, con Constantino el Grande, que pactó con la iglesia primitiva, el año 313, el edicto de Milán, que dio libertad a los cristianos y les hizo una trampa, cambiar del sábado al domingo. Entonces, yo me he encontrado con estos diálogos sobre este punto muy fuertes con los católicos, de que no, el domingo, que significa día del Señor, es el día de resurrección, y esto recuerdo que también lo hablé con el cardenal de Valencia, don Antonio Cañizares, cuando le dije que yo me iba a bautizar en la Iglesia Adventista. Me dijo, es que el domingo ha hecho el cristianismo. Eso no es verdad. El cristianismo siempre vivió el sábado, pero por traición y por las fuerzas políticas del siglo III al VI, se pasó del sábado al domingo. Entonces, esa treta la tenemos que conocer. Cuando te digan, no, el domingo es el día del Señor, porque el Señor resucitó en domingo y ese día es el tuyo. Pues entonces tenemos que saber que eso no es así. Eso es podríamos decir, una forma mental de querer potenciar algo, como es el domingo, que es el primer día de la semana, es un día vulgar, y querer hacerlo como día del Señor, cuando toda la Biblia dice lo contrario, que el día del Señor es el sábado, el séptimo día de la creación. Amén. En Joya de los Testimonios, tomo 2, leemos lo siguiente. Al ejercer el poder de la legislación religiosa, el movimiento llamado Reforma Nacional manifestará, cuando esté plenamente desarrollado, la misma intolerancia y opresión que prevalecieron en siglos pasados. Este tema de la Reforma Nacional fue real en la época de la hermana White, en la década de los 1880. Surgió el movimiento de la Reforma Nacional. Era un movimiento dominical, un movimiento católico, que trataba de esconder sus intenciones religiosas y promover lo que en su momento, en el año 1888, en mayo, el senador Blair metió en el Congreso de los Estados Unidos para que se debatiera una ley de descanso obligatorio en día domingo. Y esa ley salió para el debate en diciembre. Y sabemos lo que pasó. Esto fue real, esto es historia de los Estados Unidos. Los concilios humanos asumieron entonces la prerrogativa de la divinidad y aplastaron bajo su poder despótico la libertad de conciencia. A ellos siguieron el encarcelamiento, el destierro y la muerte de los que se oponían a sus dictados. Si por la legislación, el papismo y sus principios vuelven a tener poder, se volverán a encender los fuegos de la persecución contra aquellos que no sacrifiquen su conciencia y la verdad en deferencia a los errores populares. Este mal está a punto de producirse. Si nosotros creemos que la persecución de los siglos pasados quedó en el pasado y es
solamente historia, lamento decirle que no es así. A Roma lo único que le interesa es el dominio, que no lo tiene hoy, en forma abierta y franca. Tiene el poder, por supuesto, pero un poder solapado. Pero cuando se le conceda el poder político que tuvo en los tiempos de la Edad Oscura o la Edad Media, donde el Papa era la única autoridad por sobre incluso la Biblia, los reyes y cualquier otro emperador que se le cruzara en el camino. Si vuelve a tener ese poder, que lo tendrá, por supuesto, lo único que va a hacer, porque el espíritu que guía al papado es el mismísimo espíritu de Satanás, es persecución. Va a aniquilar, barrer, quitar de la faz de la tierra a los que se le oponen. No hay punto intermedio con Satanás. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Y ahora viene un título interesante, protección divina. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a pasar problemas? A ver, ¿ustedes creen que nosotros pasaremos problemas durante este tiempo de... A mí me han dicho hace un tiempo atrás Sí. en la iglesia de León, hermanito Gerardo, por favor, no hable tanto, no se preocupe que Dios va a cuidar de lo suyo. Dios ama a su iglesia y Dios cuidará de su iglesia, así que no hable tanto de salir de la ciudad, no, Dios cuidará de todos nosotros. Así me lo dijeron, como diciéndome, cállate la boca. En cierta manera, ¿creemos que Dios cuidará de su pueblo? Bueno, la respuesta tiene dos palabras, sí y no. Lo hará en el tiempo de angustia de Jacob, cuando la gracia se termine. Pero será un no, no absoluto, pero Dios permitirá que el pueblo de Dios sufra muchísimo durante el tiempo previo, incluso cárcel, destierro, palizas y muerte. Seremos desposeídos de todo lo que tengamos. Si tú tienes hoy mucho dinero, harto hermano, si tú tienes hoy mucho dinero, si tú tienes hoy muchas propiedades, si tú tienes hoy muchos bienes materiales y tú quieres seguir a Dios, bueno, eso que tienes tiene fecha de caducidad. En cualquier momento lo vas a perder. Si te mantienes fiel. Y eso hay personas que no lo van a soportar. Manibel. Bueno, el libro de Daniel habla de un tiempo de angustia cual nunca fue, ni ha sido en la tierra. Entonces, si él habla de un tiempo de angustia, es porque se va a dar ese tiempo de angustia. Y también en el libro de Apocalipsis se habla de un remanente que venció al dragón y al falso profeta, y que pasó por momentos de mucha tribulación, ese remanente. Entonces, sí va a pasar el pueblo de Dios por una angustia grande al final del tiempo. Y la protección divina sí la tendrá ese remanente, pero no todos. O sea, no todo el que diga el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, una persona que ni siquiera está viviendo la fe, que nada más que porque está inscrito en un libro de una iglesia, cree que Dios lo va a proteger, esa persona está totalmente equivocada. Porque Él no está haciendo nada para que con su actitud o con su actuación no está haciendo nada para que el enemigo lo fiche a él como enemigo, como un blanco. No es oposición. Exactamente, no es oposición. Entonces, ¿cuáles son los que van a pasar por ese tiempo de angustia? Los que sean obedientes a la palabra de Dios, los que guarden los mandamientos y tengan la fe de Jesús, los que hayan salido a prepararse al campo, a los puestos de avanzada, que después saldrán con rostros emblanquecidos o brillantes a dar el último mensaje de amonestación. Y este mensaje de amonestación a la gente no le va a gustar,
porque va a hablar de juicio y a la gente no le gusta que le habla de eso y eso va a levantar oposición Así es. de las mismas autoridades y de la misma gente, de nuestros mismos hermanos. Así es. Era eso. Dios ha prometido su protección especial a través de toda la tormenta. Y si bien antes que finalice el tiempo de gracia podrá haber mártires, una vez que comience el tiempo de angustia, ninguno de los hijos de Dios perderá la vida y serán milagrosamente guardados y cuidados por el Señor y sus ángeles. Amén. Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Pero a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Esa última batalla espiritual que se avecina será una batalla épica. Nunca se habrá dado antes a ese nivel en la tierra. Dios no consentirá que los malvados exterminasen a quienes esperaban la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. Vi que si a los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios. Y, oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica ejercer en la lucha final potestad sobre los que durante largo tiempo habían esperado contemplar a quien tanto amaban. Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. La hermana Juárez menciona también acá en primeros escritos: en el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos, pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil como una brizna de paja. Acá ella menciona, se incluye en la luz que estaba teniendo hasta ese momento. Ella era parte del grupo de los perseguidos y cuando ya estaba en vigencia la ley dominical, ella huía de las ciudades. Ese es un evento del cual hoy muchos pastores se toman de esta cita también para decir: hermano, no hay que salir ahora, hay que esperar a la ley dominical. Porque la hermana Juay, ella misma acá lo menciona, ella huía. Pero esos eran ya casos extremos donde todos estaban en contra de lo que sería el pueblo remanente de la época en que se produce la persecución. A veces uno toma un texto y lo da vuelta. El enemigo es experto en eso. Pero a nosotros se nos llama no a huir, sino a salir de manera organizada, con tiempo, porque aquellos que huyan tendrán la suerte que le pasó a Lot. Lot huyó. Venían atrás de él los juicios de Dios, venía el fuego para hacer arder esas ciudades. Cuestión de horas. Y no diría horas en plural, porque el ángel le dijo: mira, ya está amaneciendo, tenemos órdenes. Antes de que amanezca, esta ciudad tiene que estar ardiendo y ustedes todavía están acá. Vuelen, vamos, salgan, y a los empujones los sacaron los ángeles, los llevaron de la mano y hasta las afueras de la ciudad y no miren atrás. Y ellos, creo que no habrán sido horas, habrán sido momentos de huir, salvarse por su vida. Un hombre rico, un hombre que era muy influenciable y más, él tuvo su oportunidad de salir cuando lo secuestraron. Pero lo secuestraron porque era un hombre obviamente acaudalado.
Era rico, Lot era rico. Es más, sus riquezas había puesto en entredicho la amistad que tenía con su tío Abraham. Y su tiempo de salir lo desperdició, porque después que Abraham lo recuperó, lo pudo rescatar del secuestro, él volvió de nuevo a Sodoma y Gomorra, la ciudad de la llanura, me imagino a recuperar el botín o la riqueza que había perdido cuando tuvieron que pagar rescate. Y se dejó estar. Dijo, no, ahora vamos a hacer negocio de nuevo y vamos a tratar de recuperar lo perdido. Y después tuvo que huir y salió con lo opuesto, perdiendo prácticamente a toda su familia. Eso era huir. Bien, parecían los hijos de Dios rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra, pero si sus ojos hubieran podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Pero para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Conflicto de los siglos, la hermana Juárez dice esta cita muy hermosa. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal que Elías mismo degolló? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? Cuando Jeremías decía que no podía aguantar esa fuerza interna de predicar lo que Dios le mandaba, aunque le costara lo que le costara. ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente cuando dijeron, mira, oh rey, nosotros no nos inclinaremos y si el Señor nos salva, y aunque no nos salve, tampoco te haremos caso y no nos vamos a inclinar a la estatua? Y el rey se llenó de ira, le explotó la vena acá y le mandó a que calentaran ese horno, pero hasta que se derritiera. 7 veces más. Y tanto ardió que cuando los carceleros, la gente que los llevó atados, maniatados a tirarlo al horno, salió una llamarada y se lo comió a esos hombres. Y ellos cayeron al horno y el rey miraba de lejos. ¿Se olvidó de esos muchachos? ¿Se olvidó también de Daniel en el foso de los leones? Cuando desde el foso responde a la pregunta del rey, cuando le dice, Daniel, tú que sirves al Dios vivo, ¿todavía estás ahí? O sea, ¿vives o te han devorado estas bestias? Y Daniel del foso le dice, oh rey, tú sabes que yo no tuve ninguna falta ni contigo ni con Dios. Yo estoy aquí injustamente y porque el ángel de Dios le cerró la boca a todos estos animales, yo estoy vivo. Y él dio gracias. Y cuando mandó a traer a todos los que conspiraron contra Daniel y lo arrojaron, le dieron lo mismo que ellos querían para Daniel, esos leones ya no estaban protegiendo a esos hombres. Esos leones estaban hambrientos. Y menciona que ni llegaron al suelo de la fosa, que en el aire los leones saltaron y los quebraron era una masacre que hicieron con esos hombres, esos leones. Y a Daniel no le tocaron un pelo. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, a los fieles de Dios, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio,
pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipo. Y esta historia ya se hizo más de una hora. Esta historia la quisiera leer porque es una historia muy linda. Esta está en Hechos capítulo 16. Si buscamos en nuestras Biblias, Hechos 16, desde el verso 11 en adelante, dice así, para que ustedes vean lo que significaba el cuidado de Dios. Hay una historia, ¿sí? Pablo y Silas tuvieron un ministerio, pero por misericordia, fíjense ustedes, a veces usar de misericordia les trajo tanto problema, porque solamente el único pecado que tuvieron estas dos personas, Pablo y Silas, fue que le quitaron el demonio a una muchacha, nada más que eso. Eso fue todo lo que hicieron. Y sin embargo le cayó toda la ciudad y lo apalearon. Leamos así, verso 11 en adelante dice, capítulo 16, sí, del verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha estaba obviamente poseída, tenía un espíritu de adivinación. Ustedes saben que ese tema de los espíritus de adivinación y otros espíritus que a ciertas personas les toca es porque hacen pactos con el enemigo y son pactos muy redituables. Nosotros conocemos de personas que han tenido una excelente calidad de vida, material por supuesto, gracias a sus pactos. Y hay muchas empresas y actores, actrices de Hollywood y otras personalidades muy conocidas, políticos, que tienen pacto con Satanás y la vida les sonríe. Les puedo asegurar que les sonríe. Pero a través de pactos. Bueno, esta chica era una de esas. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense ustedes, Satanás le estaba predicando a esta ciudad, haciéndole una ayuda al ministerio de Pablo. Interesante, ¿no? Satanás cómo se alió con Pablo. Y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se le terminó el negocio, le cerraron el chiringuito, como decimos, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Estos hombres, estas mujeres siendo protestantes, nosotros en un país católico están alborotando este lugar. Ni más ni menos. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahí tienen la multa. Hoy te piden dinero. En ese momento no te pedían dinero. Sáquenle, descúbranle la espalda y átenlos. Esa era la multa. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el que estaba más allá al fondo, el más oscuro, y les aseguró los pies en el cepo. Ustedes saben lo que es el cepo, ¿no? Eso era una tortura antigua, donde te inmovilizaban el cuerpo, especialmente la de la cintura para abajo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé, hermanos, si a ustedes, a mí no me ha pasado nunca, a mí no me han azotado. Quisiera que no me tocara que me azotaran. Pero en la época de los romanos, un solo azote te rasgaba la piel. Uno. A veces
no se daban 40 azotes porque por regla general el cuerpo humano no soportaba con vida el azote número 40, por regla general. Se los llevaba al extremo, siempre le daba la mayor condena, era 40 azotes menos uno. Así contaban en la época esa. Entonces, si le vamos a dar 30 años, lo vamos a llevar al límite de casi muerto y ahí se le corta el castigo. Bueno, a ellos los azotaron mucho. Ustedes imagínense una persona en un calabozo oscuro, el peor de todos, sentado con el cepo, dos troncos que se ponían y aplastaban sus pies para inmovilizarlos, sentados. No se podían acostar porque la espada la tenían pelada, sangrando. No se podían tampoco recostar en la pared porque lo mismo, la espalda totalmente magullada y lastimada, sangrada. En la última de las cárceles, sentados, heridos de gravedad, y encima cantaban himnos. Son situaciones muy, muy difíciles de creer. Y sin embargo, ellos estaban gozosos por haber sido castigados por causa de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto muy singular, ¿eh? No se caían los techos y las paredes, simplemente se soltaban los grilletes. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque él dice, si yo no me mato ahora, me van a torturar, me van a hacer y después me van a matar. Así que vamos por el camino más fácil. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque si él creía en el Señor Jesucristo, él iba a ser salvo. Y lo que hizo fue lo que se menciona después, él llevó como convertido el evangelio a su familia y su familia también se convirtió. Entonces, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y el último versículo dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Ese es el testimonio de un siervo de Dios después de una feroz paliza o azotes que le habían infligido solamente por quitarle el demonio a una muchacha, porque Satanás sabía que si a esa muchacha la reconocían como ayudando a Pablo y su ministerio, iban a decir después que esa muchacha, también como Pablo y Silas, venía de Dios. Y después que ellos se fueran, Satanás tenía el plan de predicar otro evangelio, pero como previamente había seguido a Pablo y Silas, lo iban a aceptar como evangelio de verdad. Y Pablo decía, no, tú no puedes estar con nosotros. A ti te guía otro espíritu. No hay comunión entre luz y las tinieblas. Y Pablo no permitió que esa muchacha siguiera predicando en el nombre de Jesús. Era un engaño disfrazado, muy bueno de Satanás, pero que Pablo desbarató. Por eso le cayeron castigos y latigazos. Nosotros también podemos en el siglo XXI ser presa de personas que se alían, sirven a Satanás, pero en el nombre de Jesús mezclan doctrina de Dios y te hablan y después te salen con cosas raras.
Hace poco estaba leyendo un testimonio de un muchacho argentino que es antitrinitario y lo invitan a predicar. Y él hace su predicación. Él comenta después eso en el video. Pero dice, después que estuve predicando me acerqué a los hermanos, algunos que yo tenía más o menos confianza y le empecé a hablar de que el Espíritu Santo no es Dios, la verdadera doctrina. Y me alegré en el nombre de Dios porque aceptaron y dijeron, oh hermano, qué luz, no sabíamos, no conocíamos. Y después se enteró el pastor y me echó. Ah, pero eso son lo que los siervos de Dios les espera, la persecución. Él mismo lo relata. No es bueno, si no tiene discernimiento espiritual, escuchar a personas que te puedan cantar melodías o canto de sirenas, como en la antigüedad se decía, y que después te llevan, sin que tú te des cuenta, a los acantilados y naufragues espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra segura, la sana doctrina, que es el Espíritu Santo el único que te puede dar ese discernimiento de verdad. El Espíritu Santo no trabaja en asociación con espíritus malignos. Y si tú te arrepientes, confiesas tu pecado y ruegas por ese don del colirio espiritual, a ti se te cumplirá la promesa y se te dará ese colirio espiritual para que tú disciernas espiritualmente el mundo espiritual que te rodea y empezarás a mirar espiritualmente tanto palabras, acciones y modos de comportamiento que antes no lo veías, pero el Espíritu Santo te abrirá la mente y te dirá, ves, Satanás viene por ahí. Satanás está usando a esta persona. Satanás usa ese pensamiento. Satanás usa ese predicador. Y a ti se te dará colirio para discernir. Por eso es muy importante que nosotros nos humillemos ante Dios, mis queridos hermanos, y busquemos a Dios de corazón, porque la oleada de engaños está a la orden del día. Hasta aquí hoy, porque continúa mucho más. No quería tocar el tema del día de reposo como punto focal porque es largo, ¿vale? Y esto lo vamos a continuar, obviamente, la próxima vez, que será el día miércoles, Dios mediante. Ahí hay unos enfoques que venimos mirando, de lo que venimos explicando, sobre que la ley dominical no es solamente que hoy viene la ley dominical y ya la semana que viene estamos todos corriendo. No es así. Es todo un proceso. Vamos a estudiarlo Dios mediante el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde para que podamos continuar con la segunda parte de este capítulo y creo que después hay una tercera parte porque el capítulo es largo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos y obviamente también a los que estamos acá en España, despedir el sábado, dándole gracias a nuestro Dios por esta meditación y este estudio profundo de lo que el Señor quiere para nosotros, como que prepararnos para la crisis final. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Muchas gracias por este momento tan hermoso y bonito de poder meditar en tu santa palabra y tus santas verdades para tu pueblo. Prepara y alista, Señor, a tu mies, a esos hombres y mujeres valientes que tú tienes ya reservados para este conflicto. Aliméntalo con el pan de vida de tu palabra y con la luz de tu espíritu. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso y dulce de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanitos, feliz semana. Feliz semana para Que el todos. Señor Feliz le bendiga. semana. Fuerte abrazo en Un Cristo. abrazo. ¿Sí? Igualmente. Y Y que que la haya, paz- y que haya mejoría en esos catarros. Ay, Sí. Hay que abrigarse. Deba, Iris, abríguense. Niña, También. Igualmente. está tosiendo. Y también ahí la hermanita, por supuesto, Maribel, hay que abrigarse, para que no nos pille exactamente. Un gran saludo a la hermana Graciela, para que no nos pille, obviamente, este cambio de estación, porque ahora el invierno se está yendo y a más de uno lo va a enfermar.
Sí. Cuidémonos. Saludo al hermano Ángel, al hermano Ruperto también que están allá, que la pasen bonito, que el Señor les bendiga y que obviamente Cristo viene, hermano. Preparémonos para esta crisis y que seamos usados en esta crisis próxima por el Espíritu Santo. Es la mayor de las aspiraciones hoy a la que podemos aspirar. Y califiquemos para que el Señor nos levante y nos lleve al campo espiritual. Vayan y peleen, tomen el estandarte del ensangrentado, de Emmanuel, y en su nombre serán más que vencedores. Amén. Amén. Feliz semana, bendiciones. Y nos vemos Dios mediante para el próximo miércoles 18:30. Bendiciones. Dios. Bendiciones. Semana.